Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Renovando tu Salud. Hoy, como todos los días, aquí hablando de estos temas que tanto nos gustan y en esta semana hablando de enfermedades en los niños y en los adolescentes. Les recuerdo mi nombre, soy Nelly Osorio. Hoy vamos a hablar de lo que es trauma abdominal. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Vamos a hablar de eso. Voy a dejarlos con esta pequeña investigación que hizo nuestro equipo técnico y seguido a eso viene nuestro invitado del día de hoy, que nos está acompañando toda la semana y es el doctor Enrique Villamizar. Así que los dejo con esta información y ya hablamos nuevamente. Se denomina trauma abdominal cuando este compartimiento orgánico sufre la acción violenta de agentes que producen lesiones de diferente magnitud y gravedad. En la gravedad que constituyen la cavidad abdominal, sean estos de pared o de contenido o de ambos a la vez. La evaluación no se hace en el compartimiento abdominal propiamente, sino también en el compartimiento pélvico, ya que generalmente las lesiones se producen en órganos de ambos espacio anatómico. La alta incidencia de este trauma está favorecida por los accidentes de tránsito o los accidentes de aviación, la guerra, la delincuencia en las grandes ciudades, las exaversaciones por el alcohol y las drogas y los deportes en sus diferentes modalidades. El abdomen puede ser traumatizado en forma específica o puede ser traumatizado en forma concomitante, tipo cráneo, tórax, aparato locomotor, es decir, ser parte de un politraumatismo. En estos casos se tendrán que establecer prioridades para su manejo. Los traumas pueden ser de forma directa, es decir, que el agente traumatizante impacta al abdomen, como el puntapié, el golpe de timón, el asta de toro, el arma de fuego, etc. El mecanismo indirecto es una forma de contragolpe, de sacudimiento, por caídas de altura o de hipertensión intraabdominal. Los traumatismos abdominales pueden presentarse de dos tipos: el cerrado o no penetrante, denominado contusión. Este se caracteriza por no presentar solución de continuidad en la pared abdominal. Y está el traumatismo abierto o penetrante, denominado herida, y es cuando existe solución de continuidad en la pared abdominal producida por elementos cortantes o transfixiantes, como las heridas por arma blanca o heridas por arma de fuego. Las heridas pueden comprometer no solo la pared abdominal, pues también las vísceras intraabdominales están incluidas, teniendo como límite el peritoneo parietal, que es lo que delimita la cavidad abdominal como tal. Bueno, y para que nos hable de trauma abdominal, sobre todo en los niños y en los adolescentes, hemos traído al doctor Enrique Villamizar. Él es un cirujano pediatra muy conocido en la ciudad, trabaja en el Hospital Erasmo Meós, y bueno, yo creo que a él estos casos le deben llegar con mucha frecuencia, ¿no, Doc? Sí, Nelly, gracias nuevamente por invitarme. Tenemos una alta incidencia de trauma en niños. El hospital es un centro de referencia de pacientes traumatizados y uno de los órganos que más frecuentemente se traumatizan es el abdomen. Oye, increíble, Doc, que nuestros niños y adolescentes, está bien el adulto, está bien, no, ni siquiera está bien, porque, bueno, pero vivimos en un país con tanta violencia, con tanta cosa, pero ¿por qué en los niños y en los adolescentes, Doc? Bueno, fíjate, Nelly, que una de las cosas importantes en los niños es que casi que todo el trauma que vivimos en niños tiene que ver con algo muy importante, que es la prevención. Y no, nosotros como adultos no hacemos prevención para evitar estos accidentes en los niños. Pues los niños, tú sabes que los niños son
están en su labor de todo el día, que es jugar, correr, gastar energías, y están desprevenidos generalmente de todo el ambiente que tiene alrededor, y en esos momentos es que ocurren estos accidentes, pero favorecidos por los papás que los dejamos afuera en la calle jugando fútbol, con los carros, las motos, que favorecidos por los que los dejamos montar bicicleta sin la protección del casco o en la calle, favorecidos por los que los montamos en la bicicleta 3 y 4, en la moto 3 y 4, o van como pasajeros atrás en el platón de la camioneta, o van como pasajeros atrás sin el cinturón de seguridad. O sea, la prevención casi que está, por no decir que nula, en un estado muy, muy, muy incipiente en nuestra ciudad. Y es ahí donde se traumatizan, y es Ahí ahí es donde se empieza golpean. todo el problema, Toda la historia. todo el problema de trauma en niños. Entonces, tenemos cualquier cantidad de cosas, pero lo más importante, pues para llamar a la población, es que nosotros, la mayoría del trauma en niños es prevenible. Es tomar algunas medidas que uno tiene para evitar que cualquier accidente se vuelva una tragedia. Entonces, cuando hablamos de trauma abdominal específicamente, tenemos, como decía nuestro ETR que nos mostró ahí, dos clasificaciones. Una, la que es más frecuente en el niño, que es el trauma contundente, es cuando se golpea la cavidad y se sufre un trauma dentro de la cavidad abdominal. Y el otro trauma, que es el penetrante, que lo vemos más en los adolescentes. Entonces, los muchachos que están afuera en la calle, que pueden recibir como una herida por arma cortopunzante o de pronto un disparo, son traumas que vemos con menos frecuencia, pero que sí, cuando los vemos generalmente son en los adolescentes y en algunos niños víctimas de balas perdidas. Generalmente hemos tenido. De todas maneras, la violencia de la sociedad hace que veamos con más frecuencia niños pequeños con trauma abdominal penetrante. El trauma abdominal cerrado en los niños generalmente se da por accidentes, como hablamos ahorita, el accidente como peatón, que sea atropellado por una moto o por un carro o por una bicicleta, el accidente como usuario de vehículo en movimiento, el accidente como usuario de bicicleta, que es la otra cosa, y una cosa que se ve también con mucha frecuencia y que tú lo has visto en las revistas y en los periódicos, que son las caídas. Entonces los muchachitos se suben al árbol y se caen del árbol, o están en un tercer piso sin restricción a una varilla, se suben ahí y se caen de ahí. Hace unos años salió un muchachito en Rusia que salió por una ventana, y un bebecito como de 2 añitos salió en un piso como 10, salió, volvió a entrar, salía, y alguien lo estaba filmando. Son cosas que uno no se imagina que pasan, pero pasan. Entonces, y todo porque están solos en la casa, y están expuestos a todos esos accidentes. Vámonos a un pequeño corte, Doc, y ya volvemos, porque a nuestros niños tenemos que cuidarlos mucho porque son el futuro de nuestro país, y tú nos vas a enseñar cómo es que lo vamos a hacer, pero eso va a ser en unos minutos porque ya volvemos. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Bueno, estamos nuevamente en nuestro programa del día de hoy hablando de trauma abdominal en nuestros niños y en nuestros adolescentes, pero los voy a dejar con este estudio que hemos hecho referente a las cifras de trauma abdominal en nuestros niños. En la actualidad, los traumatismos son la primera causa de muerte en las primeras 4 décadas de la vida. En los menores de 35 años es la primera causa de muerte y discapacidad.
El 29% fueron accidentes de tráfico, el 12,6% caídas y el 9,16% fue a causa de violencia interpersonal. Muy alto el indicador de accidentes de tránsito, ¿sí ves? Para el tema de trauma abdominal. O sea que estamos dejando a los niños atrás o los estamos colocando en la silla de adelante, que no se deben llevar ahí, y fuera de eso sin el cinturón. ¿Qué está pasando ahí? Sí, no tenemos prevención, de verdad estamos, fíjate que una de las cosas importantes ahí que nos acaban de recalcar es que la primera causa de mortalidad y de discapacidad en la población joven de un país y en Colombia más, el accidente. Y pues aquí de verdad no se cumplen ninguna medidas de prevención en estos niños y por nosotros en nuestra ciudad, por el clima y por todo que es pequeña, pues favorece que los muchachitos estén jugando en las calles y sin ningún tipo de protección y la cantidad de motociclistas que van corriendo por todas partes y pasan sin ningún tipo de restricción, entonces eso favorece esa accidentalidad tan alta. Doc, y la situación aquí de lo complicado del tema es que en ese trauma abdominal encontramos órganos tan importantes y tan definitivos en la vida de un ser humano como es un hígado, como es el estómago, como es el vaso, que yo me imagino, el páncreas, por ejemplo, que yo me imagino que todos esos órganos con un trauma pues se ven hechos añicos ahí, yo no sé qué pasa. Importante eso que tú tocas en ese tema. Hablando específicamente de trauma abdominal, hay unos factores que nos difieren a los niños de los adultos. Los adultos tenemos las costillas más osificadas y protegen más la cavidad abdominal que la de los niños. Las de los niños son muy flexibles y no protegen completamente lo que es el hígado y el vaso, que son los órganos que están más arriba. Además, los músculos de la pared abdominal en el adulto están más desarrollados que en los niños, entonces de una u otra forma también protegen ante los golpes en los órganos intraabdominales. En los niños los músculos son menos desarrollados y un trauma directo sobre la cavidad abdominal en un niño puede causar más daño. Entonces tenemos los órganos más afectados, que en primer lugar es el vaso. El vaso es uno de los órganos más afectados. En segundo lugar es el hígado, son órganos sólidos. Y en tercer lugar hablamos de riñón y páncreas cuando son órganos sólidos. Cuando son heridas penetrantes, los órganos generalmente que más se afectan son los intestinos, en esos casos. Una cosa que sí hemos logrado nosotros realizar y afortunadamente en los niños nos ha ayudado mucho es el hecho de que el trauma abdominal, cuando es solamente localizado en el abdomen contundente y hace lesión de órgano, no siempre es quirúrgico. Entonces los niños logran controlar algo su sangrado, entonces se rompe el vaso sangra, causa algunas molestias, pero los podemos controlar sin necesidad casi que de operarlos. Entonces operamos los pacientes que llegan muy inestables, que se nos están muriendo porque están sangrando demasiado y no se controlan ellos solos. Los demás los llevamos a una unidad de cuidado intensivo, los vigilamos completamente bien y algunos habrá necesidad de operarlos más tardíamente, otros probablemente no. Lo mismo ocurre para el riñón. También damos un tiempo prudencial de que el órgano mismo se organice y controle su sangrado, porque a veces son como tú dices, son unas catástrofes que si uno entra, generalmente lo que tiene que hacer es retirar el órgano. Entonces a veces se controlan y el mismo organismo organiza casi que su fractura y mejoran. Y el otro trauma que tenemos muy frecuentemente son el de las bicicletas. El de las bicicletas, generalmente el golpe más importante que tienen es el manubrio de la bicicleta sobre la pared abdominal. Entonces los muchachitos empiezan a hacer todas estas maniobras que hacen ellos de extremas, de brincar, de saltar, de darle la vuelta en la bicicleta, y en algún momento pierden el control y se van contra el manubrio, y el manubrio les golpea en la cavidad abdominal. Esa
ese golpe tiene demasiada energía cinética. O sea, toda la energía de la velocidad que ellos llevan se transmite en un solo punto. Entonces tú, al muchachito le queda el tatuaje ahí, tú ves el tatuaje perfectamente, la bolita del manubrio ahí, pero adentro ha mandado tanta energía que rompe muchas estructuras. Esos son los traumas más difíciles, porque externamente tú no ves nada y adentro es una tragedia. Está destrozado. Está destrozado. Entonces, pacientes son las recomendaciones especiales, los pacientes que tienen esos traumas, esos pacientes deben ir inmediatamente a un hospital para que uno le haga una evaluación a ver qué tanto daño interno hay, porque a veces se les puede complicar la vida por esas lesiones. Entonces, un llamado importante en estas partes de lo que tiene que ver con trauma es la prevención, eso es lo más importante. En los niños generalmente encontramos traumas localizados, pero la mayoría de los traumas son múltiples, por su tamaño. Si se caen de una altura, si se golpean o los atropellan, no solamente le van a golpear el abdomen, sino le golpean las piernas, la cabeza. Y lo que yo les digo a mis estudiantes, porque es una cosa importante, cuando yo digo, si el niño llega con un trauma evidente en el abdomen y con una fractura en la pierna, no se olviden que en la mitad está el abdomen, en la mitad está el abdomen de la cabeza y la pierna, y probablemente el abdomen, que uno no lo puede valorar así por fuera, puede tener un trauma importante ahí que puede causarle la muerte. Entonces hay que estar alertas con eso. Correcto. Vámonos a un pequeño corte y ya volvemos nuevamente para seguir hablando de trauma abdominal. Ya volvemos. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro. Bueno, seguimos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Enrique Villamizar, hablando de trauma abdominal. Y él nos acaba de explicar cómo es de importante este trauma, porque ya nos decía él que las paredes y la caja torácica de un niño, de un adolescente, no es tan fuerte como la de un adulto, y eso hace que el golpe sea mortal, casi, ¿no? Hablemos de una vez llega ese niño con ese trauma, con ese golpe tan fuerte que tú a simple vista no identificas nada, pero que puede tener destrozado el vaso, el hígado. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cirugía inmediatamente? Tú nos decías que esperabas un poquito que hubiera una regeneración del órgano del mismo cuerpo. ¿Cuál es el tratamiento ahí? Sí, Nelly, ahorita como el trauma sigue siendo el asesino número uno de no solamente de los niños y adolescentes, sino de los adultos, del hombre. Entonces, ya el Colegio Americano de Cirujanos y muchas organizaciones de ese mismo nivel establecieron unos grupos de manejo de pacientes con trauma. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, los que estamos vinculados a tener que atender a estos niños todo el tiempo, es formar cada vez más personas especialistas en la atención primaria al trauma. Entonces eso tiene como una serie de niveles que hemos tratado de organizar básicamente, y es que la atención del trauma debe empezar desde el mismo momento donde uno tiene el evento traumático. Entonces necesitamos una atención prehospitalaria, necesitamos tener ambulancias disponibles para que en el momento en que ocurre el accidente puedan en muy poco tiempo esos pacientes estar en un centro hospitalario que le brinden la atención que necesitan en ese momento para salvarle la vida. Entonces nosotros hablamos, los que trabajamos en este campo, hablamos de 1 hora de oro para salvarle la vida a un paciente. En la primera hora es donde uno puede hacer muchas cosas para que el paciente sobreviva y para que el paciente no quede con muchas secuelas. Entonces hablamos y los que van más allá hablan no solamente de la hora de oro, sino de la hora de la media hora de diamante. En media hora estabiliza todo el paciente para que no se te vaya. Entonces básicamente lo que nosotros proponemos es
seguir estas conductas de estos grupos de manejo del trauma, en la cual tú haces una revisión sistemática del paciente y miras si ese paciente ha sufrido un trauma suficientemente grave que amerita que tú lo lleves al quirófano, o si ese paciente sufrió un trauma, lo clasificas, cortas las lesiones que le puedan causar la muerte en ese momento y lo preparas para ver si necesita posteriormente algún procedimiento quirúrgico. Entonces básicamente lo que hace uno es estabilizar al paciente, ponerle líquidos, ponerle sangre, monitorizarlo, y si el paciente no lo logras estabilizar, es decir, que la frecuencia cardíaca que no se ponga muy alta, que la tensión esté normal, que no pierda mucha sangre, ese paciente tienes que llevarlo inmediatamente a cirugía, porque hay algo roto que no se va a controlar y que lo tienes que controlar quirúrgicamente. Entonces la mayoría, afortunadamente, logramos darle ese manejo conservativo que te dije, que es de observarlo, ponerle líquido, sangre, estabilizarle algunas fracturas, evitar que sangre más y irlo recuperando para mirar a ver si necesita algún procedimiento más adelante. La mayoría los podemos manejar así, pero hay otros que tenemos que pasarlos directamente al quirófano, y en el quirófano reanimarlos y controlar el sangrado, porque si no, esos pacientes los perdemos. Pero entonces a este asesino número 1, lo que hay es que tratar de evitar que esos accidentes ocurran. Si Correcto, no, con todas las medidas de prevención, con el cinturón, poniéndole la mamá las protecciones en la bicicleta. No sé, ¿qué más, Doc, hay que hacer? Enseñarle a los niños en el colegio los cuidados que tienen que hacer cuando están en la calle, que no se pueden despegar, que tienen que mirar para ambos lados al pasar la calle. Muchas veces tú miras para un lado, no ves nada, miras para otro, no ves nada, y cuando vas a pasar, pasa alguien a millón. Entonces tiene uno que estar como con los 5 sentidos completamente alerta para hacer todas esas actividades, y no arriesgarse montando 3, 4 personas en una moto sin casco, porque es que uno puede ir perfectamente bien, pero puede venir una persona irresponsable y golpear la moto y salen 4 personas a volar, que nos van a causar. Sí. Correcto. Bueno, ya para terminar, darnos, digamos, como las recomendaciones ya no las diste, pero decirle a nuestras mamás lo importante que es el cuidado, digamos, de nuestros hijos, de la prevención, y el hecho del cinturón. Tú lo acababas de decir, que aquí en Cúcuta la gente casi no usa el cinturón, también es porque las distancias son cortas, ¿cierto? Sí. Tú vas a un sitio en 5 o 10 minutos, pero yo sí creo que es importante que reforcemos el tema del cinturón de seguridad y el cinturón en los niños, que hay que llevarlos atrás y con cinturón. Con cinturón, sí. Fíjate que el hecho de tener el uso del cinturón de seguridad ha generado, por ejemplo, en Estados Unidos, la cultura de nadie se monta en un carro y no se pone el cinturón. Eso está dentro, interiorizado, como cuando uno sube el vídeo, en fin. Usted se monta en un carro en Estados Unidos y inmediatamente se pone el cinturón. ¿Por qué? Porque si lo llegan a parar, la multa es terrible. Entonces, y por protección y porque la gente sabe que eso es lo mejor. En Estados Unidos, a raíz del cinturón de seguridad, pues el trauma abdominal en los niños se presenta consecuencia muchas veces del cinturón. O sea, el cinturón en esos accidentes severos hace tanta presión sobre el abdomen de los niños que puede causarle trauma. Pero pues tenemos un niño con un trauma abdominal, pero no tenemos un niño con una muerte, porque sale a dar vueltas, sí. Correcto, no, te lo digo porque, lo del tema del cinturón te lo digo porque hace unos pocos días unos niños se accidentaron en un carro y los 2 que tenían cinturón perfectos y el que no tenía cinturón salió volando, se fracturó su pierna y bueno, y ahí está en ese proceso de recuperación. Entonces sí, el cinturón tiene que ser una cultura. El cinturón salva vidas. El cinturón salva vidas, definitivamente. El cinturón salva vidas. No, nuevamente muchísimas gracias. Leli, a ti por la invitación, gracias. No, de verdad, qué temas tan chéveres. Muchas gracias, doctor. A todos ustedes, gracias también por estar ahí, por permitirnos entrar a su casa y darles estas recomendaciones y estas enseñanzas. Recuerden que les habló Nelly Osorio. Yo soy odontóloga estética, biomagnetista y la directora de este programa. Feliz de tener este programa, la verdad. Gracias, que Dios los bendiga y que tengan hoy un excelente día.
Estás viendo ATN Televisión, todo lo nuestro.